Amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Omar Rosero Moretti y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quisiera conversar con ustedes algo que me han escrito eventualmente en el chat y tiene que ver con cómo leer El Quijote. Muchos de ustedes han tenido algún tipo de inconvenientes con esta obra que, además de voluminosa, no siempre es tan fácil de comprender en una simple lectura. Y la mayoría de las personas que me comentan su experiencia con el Quijote suele ser bastante difícil, especialmente por el tema del lenguaje. Muchos comienzan leyendo el texto y eventualmente pues lo dejan por la mitad o incluso mucho menos debido a su dificultad para comprender en general qué es lo que está pasando y qué es lo que está diciendo. Con lo cual pues he hecho este video para darles a ustedes un poco mi experiencia de lectura y qué es lo que les recomiendo a ustedes que tomen en consideración al momento de leer esta obra tan importante dentro de las letras hispánicas. Bien, vamos a comenzar. El primer consejo que les doy a ustedes es que, por lo general, luego con todos los clásicos, pero en este muchísimo más, es que cuando vayan a buscar el Quijote tienen que buscar una edición crítica del mismo. No olvidemos que estamos ante un texto que está escrito en el siglo XVII, el siglo de oro, y aunque muchas de las palabras sean comunes para los lectores contemporáneos, la verdad es que la distancia es de siglos y el ámbito cultural, el ámbito literario y el ámbito narrativo difiere en muchos sentidos a lo que hoy en día entendemos por literario y por las palabras que entendemos. De manera que es importante siempre que ante estos textos que tienen muchísimos siglos de publicación, que tienen además un peso histórico y simbólico muy importante dentro de la literatura, busquen ustedes una edición que logre darles a ustedes el mayor contexto posible frente a lo que están leyendo. Esto es algo elemental en una obra, sobre todo como El Quijote. Bien, ¿cuáles de las ediciones son más recomendables? Personalmente, la que más me gusta, la que yo he leído El Quijote y la que les recomiendo a ustedes si van a adentrarse en este texto, tomen en consideración, es la edición conmemorativa que sacó en el año 2004 aproximadamente, 2004-2005, las academias de la lengua. Esta que tienen aquí en la lámina es la que sacó por primera vez una edición conmemorativa por los 400 años del Quijote. Y lo que me gusta de esta edición es que no solamente es una edición muy bonita, duradera, que tiene marca libros incorporados, es que además vamos a encontrar para textos ilustrativos de la obra, es decir, vamos a encontrar introducciones, vamos a encontrar un índice de palabras que nos definen qué significan y vamos a encontrar una historia muy detallada de cómo surgió esto, notas al pie de página relativamente exhaustivas para darnos a nosotros un contexto mucho más adecuado de qué es lo que está diciendo la obra en ciertos momentos específicos. En ese sentido, por ejemplo, en el ámbito del léxico de las palabras, está todo muy bien explicado. A veces muchos lectores podrán sentirse abrumados por la cantidad de notas al pie para explicar qué quiere decir un giro idiomático, qué quieren decir cuando ciertas palabras están dichas de estas maneras, pero créanme que lo que le va a hacer es dar una experiencia mucho más fluida para comprender qué es lo que quieren decir los personajes en un momento determinado dentro de la historia. Esto es lo que ayuda a que muchas personas no abandonen la lectura y continúen sabiendo qué es lo que se quería decir en ese momento determinado. Y otro elemento que me parece muy importantísimo que no siempre se dice es que esta edición es una de las más fieles que se tiene del libro original. Antiguamente esto no solamente pasaba con el Quijote, sino con muchas obras de ese periodo y anteriores. Muchas veces las obras tenían procesos de errores a través de ediciones en donde de repente se cambiaba una palabra o de repente se agregaba una palabra y eso terminaba generando que pequeños errores sumándose a lo largo de los años generaran a veces párrafos, a veces líneas que cambiaban el sentido del texto o que le daban un sentido que el autor no les quiso dar. Entonces, en este texto que ustedes están viendo acá, en esta imagen, van a encontrarse con la edición más fiel porque ha sido el producto de académicos que han verificado de manera filológica las fuentes originales para erradicar los errores que en muchos casos pueden ser palabras, pero también otros que son para algunos menores, pero que no dejan de ser importantes como
comas, puntos o algún carácter ortotipográfico que se haya saltado de edición en edición. De manera que quien compre esta edición, creo que recientemente han sacado una nueva edición del texto, creo que con un diseño diferente, como con tonos morados, como rosado, no recuerdo ahorita. Yo tengo esta edición. Y la verdad, el que tenga este texto va a tener en la mano una fuente fiable con la cual ir de la mano con cada uno de los episodios que tenga el Quijote sin perderse en absoluto con lo que está pasando allí. Entonces, importantísimo, una edición crítica del Quijote para comenzar a leerlo. No escojan cualquier edición porque se van a sentir frustrados ante la cantidad de referencias que probablemente no sepan, a menos que ustedes sepan sean historiadores de esa época o que sean filólogos o algo por el estilo. El segundo elemento importante que tienen que tomar en cuenta a la hora de leer el Quijote es que tienen que conocer los aspectos culturales emblemáticos que hubo en la Edad Media. Específicamente yo recomiendo que tomen en consideración dos, porque van a estar asociados a la literatura y a la manera en que el personaje principal se va a mover a lo largo y ancho de la novela. El primero es el elemento del amor cortés, que ustedes en algún momento habrán escuchado, porque todavía tiene ciertas asociaciones con ideas como el amor platónico o palabras que incluso se hablan en nuestro ámbito cotidiano. Traten de buscar qué implicaba el amor cortés en la Edad Media y más o menos cómo se debían comportar los personajes que seguían digamos, este estilo, digamos, cortesano de este modo social de las cortes, ¿no? Porque de alguna u otra manera lo que va a hacer el personaje Don Quijote va a estar permeado por estos elementos del amor cortés, especialmente pues con Dulcinea del Toboso, ¿no? Y toda esa relación amorosa que él va a ir desarrollando. Y obviamente también los códigos de la caballería. Si desconocemos un poco qué tiene que ver con el mundo de la caballería, cómo se comportaban, cuáles eran las formas en que ellos se actuaban ante el mundo, no vamos a entender muy bien por qué Don Quijote está haciendo lo que hace, ¿ok? Entonces, estos elementos de la Edad Media son importantes que lo tengan muy claro porque bajo esos preceptos se va a mover Don Quijote y esos preceptos, valga la redundancia, son los que van a chocar con el mundo en el cual él se está desenvolviendo en ese momento, ¿sí? Y aquí viene otro elemento importante, ya estamos hablando de los componentes culturales que tendrían que conocer, no tanto los del el siglo de oro, que de alguna manera van a aparecer reflejados en la novela. Sí me interesa que sepan conjuntamente con estos el tema de las novelas de caballería, porque las novelas de caballería ya estamos hablando de un género literario que es muy importante, que era prácticamente el bestseller de ese momento y es el modelo principal del Quijote como obra artística en sí mismo. Entonces, estamos ante una obra que va a manejar elementos paródicos, que va a jugar mucho con las estructuras narrativas de este género literario y que por ende, si nosotros no conocemos muy bien qué es una novela de caballería, cómo está compuesta, quiénes fueron los grandes exponentes como el Tirante el Blanco o el Amadís de Gaula, que aparecen también reflejados en la novela, si no conocemos cómo funciona ese género en sí mismo, no vamos a entender tampoco la riqueza que nos está ofreciendo Cervantes al momento de narrar cómo narra esa obra de caballería, digamos, hecha burla en parte, que es el Quijote. Entonces, importante saber qué eran las novelas de caballería, cómo se escribían, cómo los leían las personas y más o menos cuál es el periodo que tiene de, digamos, difusión. En el primer caso estábamos hablando de elementos culturales y aquí estamos hablando de cómo una obra literaria como las novelas de caballería va a poner en práctica por vía de la ficción todos estos elementos culturales que tienen que conocer para que vean a qué hace alusión la obra y por qué entonces el personaje principal va a manejarse de esa manera y por qué la obra va a narrarse de esa manera. Muchos de los elementos que consideramos muy originales de Quijote en efecto lo son porque rompe un poco con el patrón de las novelas de caballería, pero no olvidemos que también hace alusión y se sirve de muchos de los recursos que empleaban en las novelas de caballería. Conocer eso va a ayudarnos a entender mucho más la riqueza que va a expresar la obra de Cervantes.
Otro elemento importantísimo que ya mencioné y que voy a enfatizar acá es que tienen que estar muy atentos a los juegos estructurales de la novela. Aunque parezca que es muy lineal y que realmente se puede entender con mucha facilidad si dejamos ver, por ejemplo, el núcleo de la historia, la verdad es que conjuntamente con eso hay una serie de innovaciones que va a ser la historia desde el punto de vista de los narradores y los tiempos en que ellos se narran. Voy a poner solamente dos cosas que valen la pena destacar. El elemento de que lo que están leyendo no es propiamente una historia contada por un narrador original, sino que es como una suerte de traducción de unos documentos. Ahí ya comienza un juego estructural que al mismo tiempo pone en juego, valga la redundancia, la idea de el juego de la ficción con la ficción, lo que se conoce como la metaficción, porque en muchas ocasiones lo que estamos viendo es que con un elemento previo que se inventó, que sería un manuscrito árabe, se está creando literatura. Entonces, fíjense cómo la ficción que nosotros estamos leyendo es el resultado de un juego que hace con otro elemento ficticio, que sería este famoso manuscrito que hace decir de Hamed Benengeli, ¿no? Entonces hay un elemento estructural muy interesante, pero ese no va a ser el único elemento. También vamos a encontrar cómo dentro de una obra literaria, que es una novela larga, encontramos otros componentes literarios dentro de esa obra incrustados de manera muy fluida. Entonces dentro de la obra también vamos a encontrar poemas, vamos a encontrar novelas cortas, vamos a encontrar referencias literarias a las obras medievales, digamos, del ciclo francés. Entonces ahí vamos viendo cómo estructuralmente hay otros géneros literarios que se entremezclan a lo largo de la obra y al mismo tiempo plantean temáticas que ya tienen una tradición de siglos en Europa. Entonces estos elementos le dan una mayor riqueza, como estoy diciendo, a la obra que ustedes van a leer y al mismo tiempo va a dialogar con la tradición literaria que precedió al momento en que Cervantes estaba escribiendo. Entonces esos elementos estructurales son muy, pero muy importantes que los tomen en cuenta porque habla un poco de por qué estamos hablando desde el punto de vista crítico del Quijote de Cervantes como una de las obras que anuncia la modernidad en el ámbito de la literatura y sobre todo en el ámbito de la novela. Hay una tradición que también considera que, por ejemplo, la novela y la modernidad está muy ligada a Flaubert, pero realmente hay otras razones para considerar que ya mucho antes con Cervantes está esto presente. Y uno de esos elementos tiene que ver con los juegos estructurales que plantea a nivel de la ficción esta novela. Bueno, finalmente una cuestión que podrá parecer menor, pero que no dejen de tomarlo en consideración, sobre todo desde una perspectiva histórica, y es que muchas veces leemos el Quijote, los que han leído el Quijote, como si fuera una gran obra compacta, totalmente coherente y sin fallas en sí misma. Obviamente se sabe ya por estudios críticos que incluso la primera parte tiene algún tipo de falla estructural. En algún momento un personaje tiene unos caballos y después ya no los tiene. Eso es algo muy conocido dentro de la crítica. Pero lo que quiero que tomen en cuenta es que cuando ustedes estén leyendo la parte uno y la parte 2 del Quijote, están en el fondo leyendo dos obras que tienen como mínimo unos 10 años de diferencia a nivel de publicación y cuidados y de escritura mucho más. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que aunque nosotros hablemos del Quijote como si fuera una sola obra compacta, realmente tenemos dos procesos del Quijote, tenemos dos periodos, hay dos Quijotes. El Quijote de la primera parte es mucho más, digamos, es mucho más lineal, es mucho más tradicional en los términos de la literatura del siglo de oro, pero de pronto en 1615 con la segunda parte que ya viene con un antecedente muy importante que es un Quijote apócrifo, que es el Quijote de Avellaneda, vamos a encontrar que este segundo Quijote va a tener juegos estructurales mucho más interesantes y va a tratar de conectarse mucho más en el sentido lúdico de los juegos narrativos con la primera parte. Entonces, vamos a ver que esas dos partes tienen en sí estilos en parte diferentes porque son dos tipos de autor que los hace al momento de escribir el primer tomo que publica en 1605 y el segundo que es en 1615. Entonces, tome en consideración
que entre la primera y la segunda parte hay casi una década y además de eso hay una persona que ha madurado como escritor y esta segunda parte va a tener componentes muchísimo más eh, complejos, precisamente por esta evolución que va a tener el autor a nivel, digamos, estético. Bien, entonces, bueno, estos son los elementos que yo quería comentarles para que tomen en consideración al momento de leer El Quijote. No me queda más que agradecerles a ustedes por estar presentes. Los invito a que si les gustó este video, pues le den me gusta, lo compartan y se suscriban al canal. Y también para que conozcan otras las redes en donde estoy compartiendo contenido que podrían ser interesantes para ustedes. Así como si tienen alguna consulta o algo que necesiten saber o algún tipo de servicios, pueden ver mi página web o escribirme al correo electrónico que ven ahí en la pantalla. Bien, bueno, nos vemos en los próximos videos. Estaré haciendo una serie de consejos sobre algunos libros clásicos que me han comentado que les resulta difícil leer. Y bueno, lo que les voy a dar aquí son básicamente tips para poder tener una experiencia lo más, digamos, segura y feliz con estos textos que ameritan siempre atención y relectura sobre todo. Bueno, eso era todo lo que quería comentarles. Hasta pronto y que estén muy bien.